Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 3. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? De Julio César A. John F. Kennedy. Los líderes que crearon monedas independientes de la banca globalista. Cuarta parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Fue así que Oliver Cromwell, en 1649, ordenó que los judíos fuesen aceptados nuevamente en Inglaterra, ya que tenían vedado el acceso desde el siglo XIII. El acceso de la burguesía, el ascenso de la democracia parlamentaria, no fue otra cosa que el ascenso del poder de los banqueros. Esto originó las guerras civiles inglesas que se extendieron durante casi toda una década y que resultaron en el regicidio de la familia real y de cientos de miembros de la genuina nobleza inglesa. El resultado, en los 50 siguientes años, se apropiaron de una milla cuadrada de Londres, conocida como hoy la City of London. La City, el primer Wall Street. Esta área todavía es uno de los 3 centros financieros mundiales predominantes. Conflicto con los Estuardo llevaron a los cambistas ingleses a combinarse nuevamente con aquellos de los Países Bajos para financiar la invasión de Guillermo de Orange, quien se deshizo de los Estuardo en 1688 y accedió al trono inglés. Steele, 1996. Inglaterra, en ese momento, estaba en una pobre condición después de más de 50 años de guerra con Francia y los Países Bajos. Y el nuevo rey, William III de Orange, pidió ayuda a diversos banqueros poderosos. Estos proporcionaron al Estado inglés un préstamo de 1.25 millones de libras, pero solo se entregaron 750,000 libras. Lina, 2004. Los términos del préstamo fueron los siguientes. Los nombres de los prestamistas no serían revelados y a estos se les garantizaría el derecho a fundar el Banco de Inglaterra. Fue así que, después de otros 50 años de guerras financiadas por los banqueros, el gobierno inglés finalmente sancionó la creación del Banco Central de Propiedad Privada, que fue erróneamente llamado Banco de Inglaterra en 1694. También un nombre engañoso para hacer creer a la gente que se trataba de un banco público, igual que ocurre con la Reserva Federal hoy día, que no tiene nada de federal. Pueden ver en el capítulo 2. El lapso de tiempo después de la creación del primer banco central en Ámsterdam en 1609 a la creación del Banco de Inglaterra en 1694 puede ser considerada como una larga cadena de acontecimientos de falsa bandera organizado por los cambistas del siglo XVII. Desafortunadamente, casi todas las naciones tienen hoy día un banco central en manos privadas, usando el Banco de Inglaterra como modelo a seguir, comenzando por la Reserva Federal. Así fue como se creó una nueva clase social en Inglaterra y se impuso nuevos monarcas ya totalmente al servicio de los cambistas, a base de regicidios. Así como el Imperio Romano deja de ser un imperio
del Senado y el pueblo de Roma, para convertirse en el imperio de la oligarquía religiosa del Vaticano. El Imperio Británico dejó de ser un imperio de los militares ingleses para convertirse en el imperio de la élite financiera de la City de Londres, hoy centro financiero de Europa, solo comparable a Washington y el Vaticano, y en conglomerado de bancos, intereses y logias masónicas, así sucesivamente, donde antes estaba la fuerza bruta, la lucha directa y el camino de las armas, ahora se erige la manipulación de la mente y del dinero, donde antes se promovía al hombre guerrero, ahora se promueve al hombre rebaño y al usurero. ¿Cuál es el papel de las logias masónicas en todo este tramado? En las siguientes partes abordaremos más a profundidad este tema, junto con el judaísmo sionista Hazari y el ascenso de la familia Rothschild, la familia usurera más rica del mundo hasta hoy, que comenzó su crecimiento 50 años después de la creación del Banco de Inglaterra, alrededor de 1750, y lo consolidó financiando la mayor parte de las guerras conocidas desde entonces, incluyendo las guerras napoleónicas y la Primera y Segunda Guerra Mundial. El padre de la dinastía Bauer y Rothschild tuvo 5 hijos que se infiltraron y se apoderaron de la banca europea y del sistema bancario central de la City de Londres, a través de diversas y muy arteras operaciones encubiertas, incluyendo un reporte falso de que Napoleón había vencido a los británicos, cuando en realidad había sido derrotado. Esto permitió a los Rothschild utilizar el fraude y el engaño para saquear la gran riqueza de la nobleza inglesa y de la burguesía terrateniente que había realizado inversiones comerciales en las instituciones bancarias de la City de Londres. Los Rothschild crearon un sistema bancario fiduciario privado que se especializó en la fabricación de dinero falso de la nada, cobrando al pueblo británico una gravosa usura por utilizar lo que debería haber sido su propio dinero. El conocimiento es riqueza. Voz en off, Miguel Yegros. Gracias por asistir.